¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al presente resumen semanal de Senado Noticias. Como siempre, le contamos las principales informaciones legislativas que han marcado esta semana. Comenzamos contándoles que por 15 días más fue respaldado por la Sala del Senado la extensión del estado de excepción en la macrozona sur de nuestro país. Todos los detalles, el debate en la siguiente nota. La sesión había sido citada por 1 hora, pero la discusión sobre la prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur del país generó interés en el debate. ¿Y qué es lo que hace? Que saquemos a las Fuerzas Armadas de sus fines constitucionales y los tengamos a cargo de cuestiones de delincuencia. Y podamos distinguir entre lo que es crimen organizado, como aquí se ha hablado, narcotráfico y el conflicto que existe desde el punto de vista étnico. Es una decisión de esta envergadura. Todos queremos paz en la Araucanía y en todas las regiones del sur, pero eso tiene que hacerse con información consolidada y eso no lo ha entregado hoy día ni el ministro de Defensa ni el ministro del Interior. Los invito a que ojalá podamos tener una ley permanente de apoyo justamente a estos lugares donde el Estado está completamente sobrepasado. Si los pobres carabineros, que muchos de ellos han fallecido en sus funciones. La petición, en mi opinión, es absolutamente razonable, independiente de que estoy muy de acuerdo que puedan venir muchos a argumentar con datos estadísticos lo que está ocurriendo en la Araucanía, que es tremendamente grave. Hoy día ir de Victoria a Curacautín es un riesgo. Está lleno de barricadas y si no hay militares cuidando, uno realmente se angustia de saber si va a llegar vivo al lugar de destino. Opiniones a favor y en contra se escucharon en la sala del Senado sobre la solicitud del Ejecutivo para extender en 15 días el estado de excepción en 4 provincias de la zona sur del país, 2 pertenecientes a la región del Biobío, Arauco y Biobío, y 2 de la región de la Araucanía, Malleco y Cautín. Oficio que al final de la sesión fue aprobado en votación dividida, con lo que se completarían 45 días continuos desde que comenzó a regir vía decreto la medida, que según argumentó la autoridad, busca disminuir los actos de violencia en la zona vinculados al narcotráfico, terrorismo y crimen organizado. El balance que hacen hasta la fecha es positivo. Porque más allá de las interpretaciones, los datos son uno. 40% menos en hechos de violencia, 11% menos de atentados incendiarios. Eso en algún momento fue bastante más, pero en el último tiempo, lamentablemente, los atentados incendiarios crecieron y solamente tenemos un 11% menos. 81% menos de usurpaciones, 1.267 kilos de droga incautados. Y como una forma también de transparentar el actuar de nuestras Fuerzas Armadas en las 4 provincias, hemos solicitado formalmente al Instituto Nacional de Derechos Humanos que pueda acompañar a las Fuerzas Armadas y Carabineros a las patrullas mixtas, de tal manera de que ellos puedan estar presentes en esos lugares y puedan también resguardar el cumplimiento irrestricto que hasta ahora han tenido en el actuar a través del estado de excepción constitucional. Nueva solicitud aprobada que comenzará a regir el 27 de noviembre y que adicionalmente incluye un apartado que busca resguardar a los brigadistas que en esta temporada trabajan en el control de incendios forestales. Y seguimos revisando más noticias porque para el lunes a las 10:30 horas está citada la comisión mixta entre senadores y diputados encargadas de resolver todas las diferencias en torno al debate del 4º retiro de las AFP. Una decisión que se tomó durante esta semana para poder resolver todas las divergencias en torno a este proyecto de ley. El presidente de la comisión, el senador Pedro Araya, informó que sesionarán el próximo lunes en el ex Congreso Nacional con el fin de iniciar la votación de las indicaciones que fueron presentadas. Son alrededor de una veintena de ellas propuestas las que deberán ser discutidas por los parlamentarios y parlamentarias y que están relacionadas con 9 puntos de diferencia que previamente van a tener que definir en esta instancia legislativa y que forman parte de los acuerdos para dar viabilidad a esta iniciativa legal, tales como rentas vitalicias, procedimiento del pago, pensiones de alimentos, entre otros puntos. La sesión podrá ser seguida a través de todo nuestro canal de TV Senado por streaming y por supuesto por nuestra pantalla principal. Vamos a revisar detalles de lo que será esta sesión.
El gran problema del proyecto siguen siendo las rentas vitalicias, porque en este sentido, senadores de Renovación Nacional propusieron eliminar las rentas vitalicias del retiro, mientras que los diputados propusieron una fórmula muy similar a la que el Senado ya rechazó. En estos días trataremos de seguir encontrando un acuerdo, proponiendo fórmulas que le den viabilidad al proyecto y que permitan también que los pensionados de rentas vitalicias puedan hacer su retiro. Ya tenemos noticia de que se han presentado indicaciones que van desde retirar todo saldo menor a 2 millones de pesos, otras indicaciones que suprimen todo lo que tiene que ver con rentas vitalicias, otras indicaciones que perfeccionan el tema de las deudas de alimentos en relación a los retiros de la AFP. En fin, hay una suma de indicaciones, creo que son alrededor de 18, que vamos a tener que resolver, ojalá, el próximo lunes en la mañana. Y en otros temas, la Comisión de Constitución aprobó en general la denominada Ley Tamara, que incrementa las penas para delitos cometidos contra menores, adolescentes, adultos mayores y personas discapacitadas. Todos los detalles a continuación. La Comisión de Constitución aprobó en general la denominada Ley Tamara, que nace a raíz de la muerte de la menor Tamara Moya, que recibió un disparo luego de una encerrona cuando se trasladaba en auto. La instancia realizó una sesión de audiencia con los padres de la menor y otros casos relacionados a este tema, todos haciendo el llamado a aprobar esta legislación y endurecer las penas. Es una ley que estamos todos los padres muy comprometidos, somos muchos padres esperando el resultado de esta ley. A nosotros no nos van a devolver a Baltasar, ni a Ita, ni a Tamara. Lamentablemente ellos se fueron y no van a volver. Pero ustedes yo creo que están súper conscientes de que hay mucha gente que piensa que estamos empezando a vivir en una jungla. En mi caso, yo ya no quiero estar en mi casa porque las balas están dentro, fuera de la casa. La muerte de mi hijo, de un niño de 6 años, que veníamos de un día domingo de paseo en la casa de su abuela, producto de la delincuencia. La iniciativa en segundo trámite presenta 2 modificaciones. El primero está relacionado con el robo con homicidio contra infantes, adultos mayores o personas en situación de discapacidad. La pena será de presidio perpetuo calificado, es decir, 60 años de cárcel. El otro punto está ligado a las encerronas y se agregaría un nuevo punto en el Código Penal que busca sancionar este modus operandi con 5 a 10 años de presidio, a menos que el delito se realice con violencia o intimidación. En este caso puede llegar incluso a 20 años de cárcel. Los integrantes de la instancia legislativa buscan que el proyecto sea viable, por ello han acordado pedir informes tanto a expertos penalistas como al Ministerio Público respecto a los cambios jurídicos. ¿Cómo este proyecto, en el fondo, con la nueva lógica, o no más bien con la nueva lógica, sino con la lógica que ha tenido el Tribunal Constitucional, juega y efectivamente se hace aplicable? Porque la idea es que una ley que se apruebe este Congreso y que ratifique el Gobierno no termine después siendo declarada inconstitucional por el TC y sea al final del día una frustración para las familias que están impulsando este proyecto. Por aprobarlo con mayor rapidez, finalmente no solucionamos esas dudas, lo que va a terminar pasando es que no vamos a cumplir con el objetivo que persigue el proyecto, porque este va a ser declarado inaplicable cada vez que un juez quiera aplicar la ley, ¿no es cierto? Pero en estos otros casos, porque son delitos compuestos, son delitos pluriofensivos, como se denominan en doctrina. En cambio, en estos otros delitos que van solitos, por así decirlo, ahí hay que tener mucho ojo y mucho cuidado, en tanto que no entren en desproporción el uno por el otro, porque ahí es muy difícil justificar un alza de pena. No es imposible, pero se expone el proyecto a ser cuestionado, y no solamente por el Tribunal Constitucional, en el cual puede tener un problema de control, sino que por un control de convencionalidad. Finalmente, la comisión acordó en 2 semanas se puedan presentar indicaciones para mejorar el proyecto y poder aprobarlo, en particular para ser despachado a la sala. Y en condiciones de ser analizado por la Sala del Senado quedó el proyecto que establece la protección de los neuroderechos y la integridad de la salud mental. Esto y más lo revisamos en el siguiente bloque de comisiones. Con total acuerdo, la Comisión de Minería y Energía aprobó en general y envió a la sala el proyecto de ley que promueve las energías renovables. El texto prohíbe inyectar al sistema eléctrico energía proveniente de combustibles fósiles a partir del 1 de enero de 2030. Se espera que la moción de las senadoras Yasna Proboste, Isabel Allende, Alejandro García Huidobro, Rafael Promes y Guido Girardi pase pronto a sala para completar su primer trámite general. Hoy día nos queda el camino que es más complejo, de cómo dar una señal en el camino a la carbono neutralidad. Y para eso tenemos que ser capaces de generar una canasta energética en donde seamos capaces de poder establecer
este desafío que es parte fundamental de este proyecto de ley, que es la meta de carbono neutralidad. Derogar los actuales artículos de la Ley Pascua que apelan a los delitos de usurpación y violación es el objeto de una serie de mociones refundidas con un mensaje presidencial que fueron despachadas a sala de forma unánime desde la Comisión de Gobierno en fase de primer trámite. Se trata de los artículos 13 y 14 que quedarían sin efecto la Ley Pascua, evitando cualquier lectura que pueda entenderse como avalar los mencionados delitos y que, de acuerdo al Ejecutivo, va en la línea de lo acordado en una consulta indígena con ese objetivo. Se imponga una pena inferior y que de alguna manera se mantiene. Lo que a mí me parece realmente, presidente, no puede haber frente a un mismo delito una pena distinta en Santiago, en Puerto Montt, en Iquique, que en Isla de Pascua. En el fondo, una de las posibilidades es derogar todo y que sea, claro, la justicia igual que todos los chilenos. Que es una pésima señal, digamos, que ni por raza, ni por lugar, ni nada. El delito es delito donde esté. Con la presentación del canciller Andrés Alamán, la Comisión de Relaciones Exteriores respaldó el acuerdo de integración comercial entre Chile y Ecuador, suscrito entre ambas partes en agosto del año pasado. Si bien aún resta el visto bueno de la Comisión de Hacienda para que el acuerdo llegue a la sala, el titular de Relaciones Exteriores describió el documento como una profundización y modernización de los actuales términos de acceso al mercado, prestación de servicios, comercio electrónico, telecomunicaciones, compras públicas, además de considerar áreas como medio ambiente, pymes, MIPYMES o equidad de género. Esto encaja, por así decirlo, dentro de una política, por supuesto, de Estado. Esto abarca varios gobiernos en términos de ir mejorando las posibilidades de intercambios comerciales con los países vecinos. Aquí hay un acuerdo que nos facilita el acceso a mercados. Si bien es cierto, había un porcentaje ya muy alto que se encontraba, por así decirlo, liberado, aún subsistían un conjunto de materias que en definitiva nos permite tener un acceso a mercados bastante mejor. Luego de reunirse y acordar despachar la iniciativa, la protección de los neuroderechos llegará a la sala del Senado desde la Comisión de Desafíos del Futuro, una inédita legislación cuyas condiciones basadas en la reciente ley que protege los datos neuronales fueron destacadas por los senadores. Y este Congreso, con la ciencia más avanzada del planeta, con toda la ciencia chilena, con todas las universidades, elaboró un proyecto de ley para regular lo que se llama las neurotecnologías directas, es decir, aquellas que leen el cerebro o pueden escribir dentro del cerebro. Hoy día, a través del proyecto de ley en cuestión, que fue aprobado ayer en la Comisión Futuro, nos permite efectivamente darle protección a los datos personales, nos permite darle protección a los neuroderechos. Alcances como las intervenciones de carácter médico y científico a nivel neuronal, el sentido de reversibilidad y la inscripción de las neurotecnologías en un registro del Instituto de Salud Pública son parte de los contenidos de la iniciativa, cuya premisa es que las personas son libres de utilizar cualquier tipo de neurotecnología permitida para intervenir a otros o a través de ellas y se deberá contar con su consentimiento libre, previo e informado. Esto puede ser por escrito y tendrá carácter de irrevocable. Y durante esta semana, la Comisión de Trabajo despachó a la sala el proyecto que actualiza la legislación en torno a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Más detalles en la siguiente nota. La actual ley de inclusión laboral, que busca mayor participación de personas con discapacidad en la fuerza de trabajo, entró a revisión y se encontraron una serie de aspectos que es necesario corregir para asegurar su cumplimiento. Aquellas empresas que tengan más de 100 trabajadores deben cumplir hoy con tener contratado a un 1% de sus trabajadores en condición de discapacidad. Habiendo ya transcurrido algunos años de esto, hemos visto que el nivel de cumplimiento, sea que contraten o los cumplimientos alternativos que existen, no han tenido mayor éxito. Corregir algunas cosas que lamentablemente en la práctica no estaban funcionando, para decirlo en términos muy simples. ¿Qué pasa? Hoy día la multa no es tan alta y eso hace que en muchos casos algunas empresas burlan la ley y finalmente prefieren pagar la multa en vez de contratar a las personas con discapacidad. Entonces por eso hemos elevado el monto de las multas. Desde el gobierno se presentó un mensaje que fue fusionado con una iniciativa que surgió desde la Comisión de Trabajo. Con urgencia suma se lograron consensuar los puntos más relevantes, entre lo que destaca el aumento de las sanciones para quienes no cumplan con la contratación de personas con discapacidad. Además, sujeto a evaluación, se busca aumentar la inclusión a un 2% de la planilla de cara al año 2025. Esperamos que este proyecto, que fue consensuado
logró la unanimidad en la comisión, con apoyo parlamentario como también de gobierno, sea un salto cualitativo importante en la inclusión laboral. Efectivamente avanzamos en incorporar a personas que tienen capacidades distintas, que aportan no solamente en el cumplimiento de su puesto de trabajo, sino que también está demostrado generan ambientes mucho más favorables. El proyecto fue aprobado en particular por la Comisión de Trabajo y deberá pasar por la Sala del Senado para completar su primer trámite legislativo. Y finalmente el presupuesto de la Nación año 2022 fue despachado a ley luego que la Cámara de Diputados ratificara todos los cambios que realizó el Senado de la República. Incrementos en al menos 7 partidas destacaron en el despacho de este presupuesto para el próximo año. Entre ellas figuran Interior, Educación, Obras Públicas, Salud, Desarrollo Social, Mujer y Cultura. Esto sumado a la información y detalle de la inversión por pandemia de parte de la DIPRES, fueron parte de los compromisos de Hacienda y ambas cámaras del Congreso Nacional. Si bien hubo puntos sin acuerdo, por ejemplo, sobre cobertura sanitaria de algunas afecciones, se valoraron los avances en educación y salud, así como la garantía de financiamiento al proceso constituyente en curso. Desde el Senado también se comentó la responsabilidad de este carácter de discusión presupuestaria, además de la oportunidad para que los parlamentarios exigieran cobertura y acompañamiento en materias de salud y derechos humanos para las víctimas de todo tipo de casos y traumas durante el estallido social, entre otros temas que contempla este presupuesto año 2022. Pasemos a escuchar algunas reacciones. Esperamos que obviamente esto vaya teniendo ajustes en el ejercicio presupuestario con las glosas que se aprobaron y los márgenes que se dejaron en el Tesoro Público. Siempre uno preferiría tener presupuestos más amplios desde el punto de vista de responder a la ciudadanía, en vivienda, en salud, en educación, pero creo que dentro del marco que nos presentó el gobierno hicimos mejoras que son importantes. Creo que tenemos un presupuesto para el año 2022 responsable, igualmente con déficit fiscal, igualmente con 20.000 millones de dólares de autorización de nuevo endeudamiento. Igualmente son situaciones fiscales delicadas que nos comprometen a futuro, pero dentro de todo eso creo que se ha actuado con la mayor seriedad y con la mayor responsabilidad, tanto de parte del Ejecutivo como de parte de todo el Congreso. Es un presupuesto que no nos deja satisfechos, y no nos deja satisfechos porque disminuye mucho el gasto público, muy bruscamente. De las cosas más valiosas, yo creo que fue muy importante aumentar la cantidad de viviendas que se pueden construir, se duplicó el DS 49 de 25.000 a 50.000. En segundo lugar, otra serie de normas en vivienda, pero también en educación, que se creó un fondo especial para los servicios locales de educación. Y en salud queríamos más, pero algunas cosas se lograron para mejorar el per cápita y a su vez para garantizar un ritmo de construcción de hospitales mayor. Y con esta información nos comenzamos a despedir. Yo les recuerdo que puede revivir todas las comisiones que marcaron esta semana, también la sala de sesiones a través de nuestro canal de YouTube, que ya comienza usted a ver en pantalla. Allí TV Senado Chile puede revivir todo el trabajo legislativo que se realiza aquí en el Senado de la República. Soy Betsabe Fuentes, que tenga un excelente fin de semana. Nos reencontramos el lunes.